Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, apreciadas señoras, abogadas, personas vinculadas al ámbito del derecho, ya sea en el ámbito constitucional, en el ámbito civil, en el ámbito procesal, en elementos relacionados al ámbito y trámite de procesos judiciales en la mayoría de las disciplinas en nuestro país. Ahora nos encontramos en Inca con dos queridos compañeros de trabajo y además distinguidos profesores universitarios. Está por un lado Roberto Cabrera, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad San Martín de Porres. Por otro lado está el doctor Juan Castañeda, quien es profesor también a nivel de pregrado y posgrado en universidades peruanas y además es profesor investigador calificado en RENACIT. Y bueno, quien les habla, Manuel Bermúdez Tapia. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis de una sentencia sumamente especial, que es la sentencia 423-2023 del Pleno del Tribunal Constitucional en la sentencia número 00882-2003, proceso de amparo al Tribunal Constitucional, de los niños EM y CM en representación procesal por parte de su padre, quien es Ricardo Morán Vargas. Para el análisis de este caso, que ya circula no solamente en la página web del Tribunal Constitucional, sino también de varias instituciones académicas debido a su alto impacto, vamos a hacer referencia en primer término, en una especie de coloquio académico con dos distinguidos profesores, sobre las consecuencias y eventualmente el impacto que pueda generar el análisis, la aplicación, la interpretación de criterios teóricos en esta sentencia. Comenzamos, ¿les parece?, con el profesor Juan Castañeda, quien es el profesor más joven de los tres, de alguna manera, para que pueda dar inicio a esta cuestión. Querido doctor Manuel, querido amigo Roberto Cabrera, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta amable consideración. Yo encantado y muy gustoso de estar entre ustedes para platicar sobre un tema muy importante, creo yo, como es el caso Morán, ¿no? Un caso del cual no únicamente importa una lectura constitucional, sino también de diversas dimensiones. Sí resulta al día de hoy tenerlas claras, discutirlas, enfocarlas, sobre todo por la importancia tanto como ciudadanos, abogados y por la preocupación que podamos tener por las instituciones democráticas. De mi parte, puedo dar alguna idea inicial a modo quizás de presentación y después de dar el uso de la palabra a modo que vayamos generando esta dinámica, ¿no? La sentencia del caso Ricardo Morán en gran medida se ha distorsionado desde su propio debate, ¿no? Es decir, que se ha querido o se ha pensado a través de los medios de comunicación que en esta sentencia se está debatiendo o se ha debatido sobre la constitucionalidad de las parejas de uniones homoafectivas, cosa que resulta totalmente errado, ¿no? No en ninguna manera el tribunal se ha pronunciado en este sentido, de ninguna manera ese es el debate, más bien sí el debate se ha centrado en un asunto del artículo 21, específicamente el artículo en su último párrafo sobre la prohibición. Entonces, sobre eso yo tengo una primera lectura cuando fue la audiencia que se llevó a cabo en que podría decantarse el Tribunal Constitucional por un asunto de derecho a la igualdad. Sin embargo, a decir verdad, por un término estrictamente procesal, hubiese correspondido declarar la improcedencia. Y a decir verdad, quienes litigamos en estos asuntos, no creo que se hubiera decantado de la misma manera. Se hubiera decantado tranquilamente por declarar una improcedencia, por el no agotamiento de vía previa, o sencillamente porque no correspondía bajo los presupuestos que al día de hoy el nuevo Código Procesal Constitucional lo sanciona. Entonces, eso de buenas a primeras dejaría esa postura por el tema de la improcedencia. Bien, gracias Manuel, gracias Juan. Eh, es importante destacar algunos aspectos relacionados acerca de la sentencia, ¿no?
En efecto, ha habido una mala interpretación por algunos medios de comunicación, sobre todo en lo que respecta a los alcances de la decisión emitida por el máximo intérprete. Algunos han considerado que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional pues implicaría o traería como consecuencia directa la posibilidad de que de ahora en adelante se pueda inscribir, ¿verdad? A los menores haciendo una interpretación de la normativa vigente a raíz de esta sentencia, como si ésta podría hacerse, ¿de acuerdo? Con digamos, la imposibilidad o con la ausencia del apellido de la madre, ¿no? Pero eso no es así, no es la lectura correcta. En realidad lo que ha ocurrido con esta sentencia es específicamente, y así lo señala en la parte resolutiva, eh, digamos, de esta sentencia, y así se ha señalado en la parte resolutiva de esta sentencia, que las consecuencias jurídicas que se van a generar a partir de la misma están especialmente enfocadas para el caso del señor Morán. En otras palabras, no se está señalando que a partir de esta sentencia en adelante va a resultar ser posible inscribir los nacimientos eh, con, eh, con la no identificación de los apellidos de la madre o la identidad de la madre, como algunos han considerado, incluso en algunas publicaciones ya, de forma muy prematura, sino que más bien lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir es de manera específica para el caso del señor Morán, y así se ha ordenado para el caso de René, que se inscriba a a los niños, a los hijos del señor Morán, con los apellidos de su padre, ¿no? Haciendo una interpretación, pues, de los artículos 20 y 21 del Código Civil. Y en efecto, lo que se ha discutido en este proceso constitucional básicamente ha estado enfocado en hacer un análisis del bloque de constitucionalidad, principalmente en lo que se refiere a los derechos del niño, a la efectividad del interés superior del niño, y no se ha pronunciado sobre las circunstancias, llamémosle específicas, de el nacimiento de estos niños. Es decir, no ha habido un pronunciamiento acerca de la maternidad subrogada, como ha trascendido en medios de comunicación. El señor Morán se ha sometido a una serie de mecanismos en los Estados Unidos, específicamente en California, si no me equivoco, para poder tener prole, ¿verdad? Y sobre eso no hay una discusión. Hay tal vez algunos comentarios en la sentencia por parte de alguno de los magistrados que hacen tal vez una crítica o tienen una perspectiva de carácter moral respecto a ello. Incluso hay una ponencia de uno de los magistrados que hace un desarrollo bastante amplio y hace un análisis crítico acerca de esto, tildándola de contraria a la moral y las buenas costumbres, que a mí me parece totalmente errada y fuera de lugar eh, y que no tiene nada que ver con el asunto en concreto que se está discutiendo, pero bueno, eso es un tema muy aparte. ¿Mm? Y que en realidad lo que se discute en este proceso constitucional está estrictamente ligado a un factor en concreto. ¿Y cuál es? El derecho a la identidad de los menores y la nacionalidad de estos niños. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo un test de igualdad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, realizar el test de igualdad. Al haber desarrollado, o más bien realizado el test de igualdad, lo que se ha generado como consecuencia es realizar un examen acerca de cómo es que las interpretaciones que ha hecho la RENIEC a través, mejor dicho, de la legislación, pues resultan o no resultan ser consecuentes con la proporcionalidad, la necesidad y la idoneidad para generar como consecuencia directa la posibilidad material y objetiva de salvaguardar el derecho a la identidad y además la nacionalidad de los menores.
¿no? Entonces, partimos de ese punto y en mi posición me parece que la discusión en concreto y básicamente ha sido correcta, ¿no? No es, creo yo, errada la decisión del tribunal. Más bien yo creería de que, y ahí discrepo con Juan, que declarar la improcedencia, teniendo en cuenta que la tutela del proceso constitucional resultaría ser la idónea para salvaguardar los derechos de los menores, pues eso hubiese generado más bien una situación que resultaría ser más bien mucho más dilatoria en cuanto a la posibilidad concreta de salvaguardar los derechos de ellos, ¿no? Pero no sé si Manuel tiene una posición diferente, quizá. Bueno, muchísimas gracias por las participaciones. Sí, difiero completamente de las dos posiciones previas, por una razón muy simple. Recuerden que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y obligatorias para los países. Y el TC en ningún momento, y lo he revisado en la sentencia, ha tomado en cuenta la incidencia del caso Baru Silcher contra Perú, que defiende la obligación de proteger el nombre y la nacionalidad de todo aquel ciudadano adscrito a un país que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el caso realmente es mucho más sencillo de lo que parece. La evaluación del principio de igualdad solamente respecto a los derechos del representante procesal es un elemento que pudiera ser interesante. ¿Por qué? Porque recuerden que acá no se trata de los derechos de Ricardo Morán, se tratan de los derechos del niño. Y el Tribunal Constitucional hace mal en evaluar los derechos del papá, cuando debieron evaluarse los derechos de los niños. Correcto, en primer término. En segundo término, si es que estamos hablando de la representación procesal, recuerden que entonces ya no hubiera tenido que evaluar qué cosa, las acciones de Ricardo Morán. Eventualmente, en un amparo, bien pudiera haber dicho, señores, este es un estado de cosas inconstitucional, porque acá se están afectando varios derechos de forma, ¿qué cosa? Concatenada, y esto eventualmente merece un pronunciamiento mucho más rígido y mucho más formal. ¿Por qué? Porque en este contexto la identidad, la dignidad, la nacionalidad y más aún el derecho que está reconocido en la Convención de Derechos del Niño y Adolescente a formar parte de una estructura familiar no está siendo protegida. Entonces el Tribunal Constitucional literal ha tratado de ser un poquito más práctico porque sabía que todo el país estaba visualizando el resultado de su decisión, pero lo ha hecho mal. Y lo ha hecho mal porque ha emitido 65 páginas de sentencia cuando el caso es absolutamente mucho más reducido. No tenía sentido pronunciarse de una serie de elementos, ni tampoco tenía sentido exponer varios elementos teóricos si es que no se resaltaba, ¿qué cosa? La tutela de los derechos de un par de niños. Se mencionó que los niños son norteamericanos y que por tanto ya no es necesario proteger los derechos. Pregunto, ¿eso entra en compatibilidad con lo dispuesto por la Convención de Derechos del Niño de 1989? No. Es una obligación internacional que está incumpliendo el país. Segundo, esa condición de decir que no son ciudadanos peruanos y que ya tienen derechos, pregunta, ¿acaso los niños viven en Estados Unidos? ¿Tienen su domicilio real, práctico en dicho país? No, sí o no. ¿Viven en el Perú? Pregunta, y si no tienen la nacionalidad peruana, pregunta, ¿cómo podrían acceder al resto de sus derechos? Entonces, son elementos que aunque parezca increíble, el Tribunal Constitucional primero ha tratado de evitar meterse en un contexto de moralidad, de sexualidad y de derechos que eventualmente no corresponden a analizar. Y segundo, de lo simple que ha tratado de hacerse la resolución de una controversia muy importante, ha terminado complicándose más, mucho más cuando vemos una defensa de uno de los magistrados que literalmente, bueno, va acorde con la presentación que hizo durante la audiencia, ¿no? Que es negar eventualmente muchos de los elementos. Sin embargo, siendo y apelando que él es constitucionalista, corresponde indicar
y la progresividad de derechos. ¿Y cómo se resuelven las antinomias jurídicas en nuestro sistema judicial peruano? ¿Cómo se resuelve el contexto de las lagunas del derecho? Entonces, ahí nos damos cuenta que en realidad ese argumento en solitario responde principalmente a la necesidad de complementar una visión que expuso en la audiencia y que no tiene sentido, que no tiene fundamento y peor aún, que ni siquiera es aceptable en términos constitucionales, pero que enfatiza su posición, lo cual hasta ese punto es absolutamente aceptable y admisible, porque en el Perú no todo el mundo tiene que estar de acuerdo en todo. Entonces, el detalle está que la sentencia debió ser mucho más práctica, la sentencia debió ser mucho más digerible y en tercer lugar, debió ser mucho más acorde a la obligación del Estado de proteger los derechos del niño y adolescente. Eventualmente, si de repente Juancito tuviera alguna otra réplica, sería ideal. Claro, bajo esa lógica, apreciado Manuel, si bien es cierto, el control de convencionalidad es algo de la cual tranquilamente el TC lo hubiera tenido que alegar, sea por control abstracto o no, sin embargo, también lo hubiera podido realizar la misma RENIEC, o me equivoco. Ahora, el tema es de que nosotros, en el caso peruano, el TC tiene su precedente vinculante, el cual niega que un tema de la administración pública pueda generar alguno de estos tipos de controles. Pero a nivel internacional sí estamos habilitados, el caso Helman. Entonces, Pregunta mi querido doctor Juan. En el Tribunal Constitucional, gracias a una participación del OI, se dispuso que nadie podía hacer control de convencionalidad, ¿correcto? Mm. Eso todo el mundo lo puede aceptar. Helm. Pregunta, ¿esa decisión, esa sentencia del Tribunal Constitucional podría ser ejecutiva cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde antes de ese fallo, ya ha detallado que es obligación de todo funcionario público de hacer control de convencionalidad? claro, el tema es que nuevamente entramos en el debate, ¿no? Bueno, hasta donde yo entiendo hay un debate Hay debate, puntual. No, si bien hay es debate, cierto, no, si bien es cierto, el artículo hay debate. 69 el artículo 69 de la Convención indica que es vinculante, sí es cierto, pero también hasta cierto punto hay determinado margen de apreciación que respetar por el criterio de cada tribunal o corte constitucional que fija. Si No hay no, margen no hay margen de interpretación cuando tienes una disposición convencional. pero en este Es que el caso problema, anularía todo precedente vinculante de un tribunal constitucional. Por eso te das cuenta del error de tener magistrados que interpretan incorrectamente el derecho. Pero Claro, si te bueno, es que ese ya es una lectura, creo yo, es una lectura bastante internacionalista del derecho constitucional. La idea aquí es que sea una lectura constitucional del derecho internacional, no, en un maestro, sentido progresivo, ¿no? En un sentido progresivo. no. Cuando ya el Perú incorporó la Convención Americana y se adscribe al sistema interamericano, ya no existe la interpretación nacional. Existe una interpretación de derechos humanos, porque esa convención ya forma parte de tu cuerpo normativo. Y el Tribunal Constitucional, al emitir una sentencia que limita esas condiciones y capacidades, incurrió en un error. Esa es mire, la respuesta. hay un detalle a propósito de eso, porque en la sentencia sí señala, o sea, en la sentencia señala la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, ¿de acuerdo? En la sentencia. Señala la cuarta disposición final y transitoria, indica que va a aplicar el control de convencionalidad, invoca la Convención de los Derechos del Niño, señala de que Ricardo Morán es de nacionalidad peruana, señala de que por lo tanto, haciendo un análisis convencional y en concordancia con la legislación nacional, corresponde que los niños deben ser, en consecuencia, adquirir la nacionalidad peruana y además señala, y esto es interesante porque va en concordancia con lo que están discutiendo, que los órganos de la administración pública no pueden, en base al precedente, aplicar el control de convencionalidad, ni mucho menos el control difuso. ¿Eso a qué nos lleva? Justamente nos lleva a la necesidad de que los órganos de la administración pública sí deban realizar control difuso, pero hay un problema. El problema es que en la vía judicial el control difuso se revisa por la Suprema, pero en la vía, si los órganos de la administración pública hicieran control difuso,
El detalle es quien revisa ese control difuso. Eso nos exige, ¿qué cosa? Nos exige implementar mecanismos para esa revisión, porque yo también coincido que se debería implementar ciertas regulaciones para la aplicación del control difuso. Eso Querido a mí Roberto, me parece, a mí me parece súper importante. querido Roberto, Sí, Manu. cualquier juez puede hacer control difuso. No, claro, pero el detalle es el caso de RENIEC. RENIEC podría haber aplicado control difuso, no puede aplicar control difuso. Ese Si es lo el punto. lectura de la Corte Interamericana. No, Lectura entiendo perfectamente, yo entiendo perfectamente, pero el detalle es que tenemos el precedente y el precedente nos impide hacerlo. Claro, entiendo también que tenemos la sentencia de la Corte, pero el detalle es de que con el precedente que tenemos aquí hay un choque que bajo la lectura que hemos tenido con el tribunal, no hemos tenido a día de hoy una ese sentencia choque, de la Corte que obligue al Estado peruano, señores, tienen que aplicar la decisión porque acuerda, los vamos a ese sancionar. Ese choque es el se tiene punto. que evaluar en un juzgado. École, eso, a Juzgado, eso voy. y Eco. el juzgado, al tener que leer Constitución y tener que leer Convención Americana, te pregunto, ¿qué va a preferir? No, es que tendrá que preferir la norma que resulte ser más garantista al derecho. No, acuérdate, no hay cuestión de equivalencia. Acá hay una cuestión de jerarquía normativa. La Convención Americana prevalece sobre la Constitución peruana, No, en esos temas es la más Bueno, garantista al derecho. ¿no? en Aquí este, será la más garantista al derecho, es en este caso la convención. Por eso Siempre es va a ser una la cuestión de convención, jerarquía. casi siempre es el tema de la convención, Eso siempre es es. el tema de la convención, o sea, por ese lado siempre será la convención, porque siempre es más garantista el derecho, casi siempre, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? claro, pero ahí hay que un poquito diferenciarlo, porque si bien es cierto, amigo Manuel indica que hay que, bueno, se debería preferir la Convención Americana, entiendo que estamos hablando de una supremacía normativa, pues, importante, cosa que la misma Corte, tú recordarás que es el caso Aliacat versus Surinam, ¿no? Él te Mm, indica a la Corte de que es un piso mínimo, nada más. O sea, No, las sentencias que pide la Corte son sentencias mínimas de la cual ya la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional, si hay una interpretación mayor a lo que realizó la Corte o igual con algunas características, perfecto, se preferiría esta, ¿no? Yo pero al menos, yo mantengo o sea, la idea de que, claro, la interpretación que puede realizar la Corte Interamericana si favorecería bajo un contexto de nuestro país o de Estado propiamente cautelar a los individuos, al ser humano propiamente, esta interpretación, si resulta favorable y progresiva, enhorabuena. mm. Pero de ahí, de buenas a primeras, indicar que la Convención tiene una supremacía inmediata sobre la Constitución, pues ahí hay algo que en todo caso nos hemos perdido bastante en cuenta, tanto el Poder Judicial o en todo caso, sobre todo en la administración a ver, pública, ¿no? Porque nos hubimos ahorrado veamos todo este con debate. razonamiento, veamos con razonamiento. La Constitución peruana detalla que todos los tratados internacionales, una vez sometido el procedimiento de incorporación a la legislación nacional, son Forma vigentes. parte. Forman parte, Lo, forman parte Ahí del dice bloque. clarito, forma lo que parte. significa, lo que significa que en la Constitución, en paralelo, tenemos Convención de Derechos del Niño y Adolescente y tenemos Convención Americana, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, viene un gran detalle. ¿Cuál es la jerarquía que se van a aplicar a estas tres normas? ¿Cuál es la que va a prevalecer más? Convención Americana, porque es la norma genérica. En segundo término, se aplica la Convención de Derechos del Niño, porque es la especializada. Y en tercer lugar, porque tiene un contexto nacional, es la Constitución. Esa es la jerarquía normativa, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa esto? Que si en nuestra Constitución todo el mundo piensa que no existen inconstitucionalidades, y en nuestra Constitución existen inconstitucionalidades, y Mm, varias, ujú, y varias. Y eso no Mm. significa que toda la Constitución esté mal. Lo que pasa es que cuando se interpreta incorrectamente, y peor aún, cuando en una sentencia judicial, más aún que viene del Tribunal Constitucional, se interprete una condición excluyente, ahora vienen los criterios de interpretación.
El caso que has mencionado, querido Juanito, habla sobre pluralismo jurídico y es donde se desarrolla el contexto de la interpretación respecto de las condiciones legales en cada uno de los países. En este caso no hay un contexto de pluralismo jurídico, es un contexto de progresividad de derechos humanos. Y por lo tanto, en este tipo de condiciones, no queda otra opinión. La sentencia del Tribunal Constitucional que dispone una manera de interpretar acciones legales no puede ir sobre una función ajena a lo que contiene la Convención Americana y mucho menos ajena a lo que contienen las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, Bajo esa lógica, queridos amigos, si ha existido o en todo caso se presume una claridad convencional, ¿por qué en todo caso el tribunal ha tenido que inadvertir, como fue el primer caso que citaste, Manuel, si no me equivoco, es Ipcher? ¿Por qué inadvierte este caso y tiene que realizar un test de ponderación? O sea, ¿dónde está la necesidad de realizar un test ponderativo para saber que si es idóneo, razonable, etcétera, etcétera? Si ya tienes al menos un ready case por parte de la Corte indicándote cómo es este asunto que define el tema. O sea, tranquilamente eh, hubiera sido mucho más concreto, inclusive, no sé, estuviera resuelto en una instancia menor. es lo que justamente detallo. El caso no debió ser tan complejo. La sentencia debió ser mucho más simple. Y ahí viene el gran detalle. No había necesidad. Es más, en la semana pasada hubo un Congreso Nacional del Derecho de Familia en Cajamarca, conversando con Alex Plácido, conversando con algunos jueces de la Corte Suprema, conversando con muchísimos especialistas en género, en derechos humanos, en derechos fundamentales y en procesal. Todos coincidíamos. Este caso no tenía ni el alcance, ni tampoco tenía la proyección de convertirse en un caso emblemático. ¿Por qué? Porque el fundamento es muy débil, ¿correcto? Es muy débil. Y ahí nos damos cuenta que, sin embargo, llegó sábado y todo el mundo comienza a pensar de que este caso realmente está cambiando el derecho peruano. Y no es así. Mm. Y no es así. Y lamentablemente esto responde a algunas trabas y condiciones que ha puesto el Tribunal Constitucional precedente, en particular para la interpretación. Y en segundo término, en considerar en la parte dogmática que este tipo de situaciones no debería evaluarse en el ámbito judicial, como si la tecnología, como si el desarrollo jurídico, como si el desarrollo social o los cambios que se han estructurado a nivel de familia no fueran, ¿qué cosa? Visibles. Y esto es evidente. Y ahí vienen las grandes contradicciones, por ejemplo, en el ámbito de lagunas jurídicas y en el ámbito de las antinomias, que normalmente no se han tratado de evaluar. ¿Y por qué no se han tratado de evaluar? Porque ello ya obligaría a determinar una posición mucho más firme. Y ese es el verdadero contexto negativo que veo en la sentencia. La sentencia ha tratado de ser sumamente académica, pedagógica, técnica, pero en realidad no ha abordado lo principal. Se ha centrado en algo que es absolutamente civil y sobre esa base, evidentemente, ha ejecutado un análisis constitucional y ahí se hubiera quedado. Es más, si hubiera hecho eso, hubiera tenido mejor impacto. Pero Pero probablemente, porque probablemente la regla prohibitiva es estrictamente legal, ¿no crees? Por ese hecho. Es más, bueno, a decir verdad, es casi una ficción con el tema exhortativo que lo hace al Congreso, pero yo creo que si es por ese tema de exhortar al Congreso, entiendo que toda la argumentación ha sido estrictamente modificar o en todo caso evaluar la compatibilidad constitucional de esa norma, nada más, ¿no? Entonces, después más no. no hay, no hay mucho. Es bastante Ya, limitado, es bastante ya. limitado. Y precisamente en ese sentido, ya hablando del tema, por llamarlo de alguna manera, retórico de la sentencia, eh, es necesario que se realice la reforma del 20 y del 21 del Código Civil. O sea, consideran que es necesario de que los padres puedan inscribir con sus apellidos a los hijos sin dar los datos de la madre. A ver, lo que pasa es que no es solamente esto. Si te das cuenta, el Código Civil está determinado por una naturaleza social
que era vigente y válida en 1984, ¿correcto? Ujú. Hoy por hoy tienes una serie, yo he contado casi como 22 artículos que son inconvencionales. Mm. Es totalmente disfuncional. Peor aún, en el año 2018 se quiso hacer justamente estos cambios progresistas y se terminó confundiendo más. Por ejemplo, la madre puede presentar la inscripción de su hijo y puede adulterar la identidad del hijo. Y eso es un delito penal, artículo Sí, claro. 146. La Ujú. mamá puede decir, el hijo es de Roberto Cabrera, puede Mm. decir que es de Juan Castañeda, puede decir de Manuel Bermúdez. Y nosotros Mm. conocemos a la señora, ¿correcto? Eso, pregunta, ¿eso genera seguridad jurídica? Mm. Entonces, Sí, no, no hay las suficientes salvaguardias, eso es cierto, sí, ¿verdad? y no solamente eso, entonces viene una gran condición. Una cosa es el derecho que tiene cualquier progenitor de inscribir al hijo, y otra muy distinta es el derecho a una identidad, es el derecho a una filiación, y son los derechos de carácter social, económico y moral que tiene un hijo respecto de sus progenitores. ¿Correcto? Entonces, ese contexto que viabiliza acciones maliciosas, temerarias e inclusive inhumanas, no debería ser admitido en el país. Ahora, en el caso concreto de una maternidad subrogada, recuerden que no solamente los varones los que pueden ejecutar esto, pueden ser mujeres. Y si una mujer desea tener hijos con maternidad subrogada, va a poder tener el pleno derecho de inscribir a sus hijos como quiera. Mm. Pregunta, si el varón no hace lo mismo, ¿por qué tendría que haber una, qué cosa? Distorsión en el ámbito de la aplicación del concepto de igualdad. Mm. ¿Cuál Sí, sería el yo criterio? coincido plenamente. Sino que lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque tú sabes perfectamente, al igual que yo, de que hay una posición desde una línea conservadora, ¿no? Que siempre invoca una idea de, no lo sé, ¿no? Desde una perspectiva de que se podría generar una suerte de eh, a través del vientre de alquiler o maternidad subrogada, una suerte de venta de bebés, ¿no? Como una suerte de trata de blancas o algo por el estilo. Bueno, pero Em, eso existe en la actualidad y no mm, con el tema de trata de personas, son los hijos repuestos. ujú, Recuérdese que hoy por hoy, no en el Perú porque no existe el financiamiento y el presupuesto de las familias para hacer esto, pero en Europa y en Estados Unidos sí hay muchísima jurisprudencia, hasta películas de Hollywood hay, en la que se retrata la realidad familiar de una familia, sobre todo jóvenes, que tienen un hijo con problemas de salud graves y tienen hijos procreados con técnica de reproducción asistida justamente para que exclusivamente como un los banco. órganos, Así los es, órganos que necesita el es hermanito mayor. correcto. Sí, es En el verdad. Perú eso no se ha dado, porque no hay presupuesto ni plata, las familias no tienen esos problemas. Pero en algún momento por ahí lo va a haber. Pregunta, ¿eso cuándo se va a saber? Solamente cuando alguno de esos integrantes lo pueda denunciar. Mientras tanto, corresponde a la esfera íntima y privada de esa familia. Pregunta, si nosotros nos queremos volver moralistas, implicaría que prácticamente actuemos como un estado policíaco para conocer esos detalles. Mm, Pregunta, ¿en qué artículo de la Constitución se permite eso? En ninguno, ¿sí o no? El Estado, en un proceso civil, exige que sea el mismo ciudadano quien por derecho de acción, que es un derecho fundamental, pueda reclamar o plantear el reconocimiento de un derecho, un interés o inclusive una expectativa. No significa que se le otorgue automáticamente, significa que puede plantearlo. Y en este tipo de situaciones no tenemos esa oportunidad porque ya estaríamos hablando de cuestiones, primero, materialmente limitadas, porque no tenemos esa posibilidad, y segundo, porque eventualmente esto ya se registra en el contexto comparado. Y ahí no se ha podido analizar estos casos mientras no hubo una denuncia por parte de alguno de los familiares que considera que estas prácticas son absolutamente antiéticas y eventualmente perjudiciales para los niños que han sido procreados bajo estas técnicas. En el Perú, el único caso que se registró a nivel de trata de personas, vean cómo terminó, con dos progenitores que terminaron, ¿qué cosa? En una cárcel en Callao durante eso. casi 2 meses, hasta que se determinó que en realidad eran los progenitores, y la mamá que brindó el vientre de alquiler
literalmente jamás cobró. Y fue una cuestión de amistad, de apoyo, de colaboración con la familia que quería tener una progenie. Se demostró totalmente. Y además, ese fallo, que ni siquiera llegó a la Corte Suprema, se admite como sentencia prácticamente a nivel dogmático, a nivel de jurisprudencia teórica, valía para los demás, porque en este caso no hubo controversia mayor. La pregunta es, si muchos de los críticos dicen esto se va a prestar para trata de humanos, viene la gran cuestión. Significaría que en nuestro país, al menos mínimamente, 10 casos han llegado a la Corte Suprema del Tribunal Constitucional. Y lamento decir que en el país solo tenemos 4 sentencias que están vinculadas a este tema en casi ¿cuánto? 20 años. ¿Dónde está el fundamento material para decir hay que desesperarnos, hay que cuestionar, hay que cerrar parámetros, cuando en realidad no existe el panorama social que lo acredite? Sí, definitivamente. Bueno, este tema de la regulación de las terapias de reproducción asistida o de las técnicas de reproducción asistida es, es necesario desde hace más de ¿cuánto? ¿20 años aquí en el Perú? Se han presentado ¿cuántas veces proyectos? Tres. Todos han ¿Proyectos? ¿Proyectos de ley? proyectos de ley. Yo me acuerdo que alguna vez revisé un proyecto cuando yo todavía estaba en la universidad y era un copy y pega de un decreto real español. Me Así acuerdo es. mucho de eso. O sea, A ver, te comento. La Ley General de Salud es la única ley en 202 años de República del Perú que fue aprobada por iniciativa de la ciudadanía. Correcto, el ujú, Colegio Médico del sí, país claro. es la que presentó el proyecto de ley y luego se aprobó como dictamen. ¿Correcto? Es la única. Pero iniciativas para reformular toda la Ley General de Salud no existe. Lo que existe es la modificación de algunos artículos de esa Ley General de Salud, en particular en el caso de maternidad subrogada, y yo calculo no pasan de unos 10, ¿correcto? Pero a nivel de dictámenes no he podido leer ni uno. No hay ninguno, No hay dictámenes. no hay No hay. dictámenes. En otras palabras, existe mucha, supuestamente, bulla, pero en términos formales no hay, ¿qué cosa? La iniciativa objetiva como para regular esto. Ahora te comento. Lo que sí hay a nivel de dictamen es justamente una decisión que ya tiene dictamen y que permite el registro de hijos nacidos en vientre de alquiler, ¿correcto? Siempre y cuando no exista comercio de por medio con la madre subrogante. Y esto Como debido, una suerte de vientre de alquiler altruista. así es, y Mm. eso existe en función de la sentencia de la Corte Superior del Callao. ¿Qué es Así lo es. que hizo la Comisión de la Mujer? Literalmente tomó el contenido de la sentencia y la hizo un dictamen, a la espera de una ley. Pero esto se dio en el año 2019 y hasta la fecha ese dictamen no ha sido vuelto a tratar. Es más, ni siquiera está en la agenda del Pleno, pero ya es dictamen. ¿Mm? Bueno, sí. De hecho, sí, de hecho, en la ponencia de Gutiérrez hay una lectura bastante normativista, ¿no? Que hace referencia a eso y que va por el tema de la improcedencia, como decía Juan, ¿no? Que precisamente señala, señala de que justamente la norma no lo permite y punto, ¿no? Pero contextualmente creo que coincidirán conmigo que los cambios sociales, y no solamente sociales, sino que la realidad en general, contextual, tecnológica y científicamente exige que la ciencia y la tecnología estén a disposición de las personas, ¿no? Son instrumentos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que ese es el punto, al final de cuentas, ¿no? No Claro, es sé cierto, si, ahí se mencionaba el tema de la improcedencia. Bueno, era una lectura preliminar sobre este asunto, sobre todo no por un tema de no postular por la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Que en eso sí estamos de acuerdo, hay que postularla, pero de todas maneras, su progresividad no quiere decir que va a invitar o incitar a que las cortes constitucionales recaigan en una anarquía constitucional. Y es más, partiendo de la misma idea de que estos derechos tienen sus límites, no quiera decir también que cualquier asunto pueda convertirse como derecho, ¿no? Hasta este momento tenemos determinadas actividades comunes y corrientes en la vida que queremos de que sean derechos de por sí.
Entonces, eso ya resulta una preocupación constante y que de alguna u otra manera el llamamiento o en todo caso la atención siempre es donde está el techo límite, ¿no? O sea, pues en este caso, si lo tenemos aquí en la Constitución Política, esa tiene su prefiguración netamente pues, normativa y procesal, ¿no? Que también hubiese una posición criticable, lo es tal cual como quizá lo que se ha enunciado recientemente el tribunal, ¿no? Pero también estaría dentro del marco legal y procesal de lo que hubiera decidido por mayoría, si hubiera sido el caso así, el Tribunal Constitucional en decantarse por un tema de improcedencia, ¿no? Yo digo que es una lectura también porque eso también hubiese sucedido, ¿no? Y el otro, pues, tener la mayoría, claro, lo que no se deja obviamente entrever, o en todo caso con mayor claridad, el por qué haberse dejado de lado este asunto del control de convencionalidad, o en todo caso aprovechar este caso para dejar zanjado, en todo caso, manifestarse sobre este precedente vinculante, que nuevamente reitero, al menos una postura mía es de que este precedente vinculante de manera tácita no puede quedar pues derogado porque exista una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si fuese así, pues todo el sistema interpretativo jurídico, uy, muchas normas inclusive cambiarían por el solo hecho de haberse pronunciado determinados asuntos por la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el caso Lagos Campos versus Perú, se entiende que en todo caso hay modificatorias que ya se han dado a razón de este caso. Pues, a ver, entonces por ahí va un poquito la inquietud. Lo que sucede en realidad con la aplicación, que el margen de discrecionalidad está principalmente dispuesto para lo que es ejecución de sentencias en el ámbito nacional, ¿correcto? No significa un análisis del contenido real de la decisión, significa una evaluación del cómo se ejecuta la sentencia. ¿Y sabes dónde está detallado eso? En el caso 5 pensionistas contra Perú. Y eso es mucho más antiguo. Correcto. La Corte Interamericana ha tratado en la medida de lo posible de dividir dos cosas. Una, el contenido material de las decisiones y otra, el modo en el cual se va a ejecutar. Y el modo en el que se va a ejecutar, esto ya principalmente proviene más allá del casi del 2010 en adelante, cuando comenzaron a existir problemas en el ámbito del abono de reparaciones, en el contexto de lo que significa el nivel de ejecutabilidad de las decisiones en el ámbito nacional respecto a los controles que ha ejecutado. Entonces, la Corte dice, margen de apreciación nacional, sí, pero no respecto de lo que es el contenido de la Convención Americana, sino en la ejecución, que son distintos, ¿correcto? No es lo mismo aplicar una sentencia en el Perú que aplicarla en México, que aplicarla en Brasil o aplicarla en Argentina. Recuérdase que inclusive en lo que significa derechos económicos, sociales y culturales, el contexto de la obligación del cumplimiento de algunas decisiones de la Corte depende principalmente del presupuesto que cada país le asigne al cumplimiento de las políticas públicas que vayan a atender las exigencias de la Corte. Y la Corte nunca ha dicho inmediatamente, la Corte ha dicho margen de apreciación nacional, porque no se puede meter. No, pero eso, sobre eso, el caso Lagos Campos zanja ese debate, amigo. Ya no está bajo esa posición indicando de que sea bajo el presupuesto de cada estado. Ahora lo que permite es su ejecutabilidad, su exigencia. Y es más, ha posibilitado judicializarlo frente al incumplimiento. O sea, cambia. Y bueno, claro, no fue una aprobación unánime, porque tuvo sus dos votos disidentes, que de eso justamente todos los magistrados de la Corte indicaron, no, se tiene que mantener todavía la idea de que es conforme al presupuesto de Estado, ¿no? Pero Pero es no que es la posición mayoritaria. ese es el margen de apreciación, no en el contenido. En el contenido de la decisión no hay, no hay posibilidad de que los estados puedan interpretar. La Corte decidió. Donde sí existe la manera de evaluar cómo se ejecuta, eso es apreciación nacional, ¿correcto? Ahora, insisto, en el caso que mencionas, sí, la Corte ya va un poquito más allá y dice, cumple, ¿correcto? Pero no la va a poder cumplir en el contexto de lo dispuesto por Convención Americana porque no dice nada al respecto.
y lo que son opiniones consultivas de lo que eventualmente pudieran dar alguna idea, en realidad eso no aplica, porque eso no fue aprobado por los estados en el ámbito de la OEA. Por lo tanto, ahí es donde corresponde el margen de apreciación nacional. Y ahí, lamentablemente, prevalece la Constitución, que indica que en temas de derechos programáticos, evidentemente hay una calendarización, porque no se puede atender absolutamente todo de manera inmediata. Correcto, entonces ahí vienen los detalles y hubiera sido bueno que, por ejemplo, se registre alguna sentencia que pueda detallar esto. Pero si te das cuenta, la Corte trata de no meterse en este punto, principalmente porque como las decisiones son de carácter vinculante a todos los países, la idea es generar, ¿qué cosa? Un contexto en el cual, de forma autónoma y de manera casi natural, los estados puedan ir aplicando estas decisiones. Acuérdate que hasta el año 2010 habían dos tribunales constitucionales y dos sistemas jurisdiccionales sumamente proactivos a favor de la Corte Interamericana, que eran Costa Rica y Perú. Salió una sentencia y a los 2 días el Tribunal Constitucional Peruano, Costa Rica, Poder Judicial de Costa Rica, emitían una sentencia incluyendo una decisión de algún fallo. Y lo hacían por una cuestión principalmente de qué cosa, de estar acorde con la obligatoriedad del cumplimiento de estas decisiones. Pero nunca se dijo cómo se van a ejecutar. Acuérdense que hoy por hoy esa es una de las materias en las cuales la Corte falla porque puede tener sentencias y estas sentencias no han sido cumplidas. Ahí viene el gran detalle. Peor aún, cuando en la Corte se ve, los casos normalmente toman 18 años. A esos 18 años súmale el contexto de la ejecución de las decisiones. Prácticamente viene a generarse una condición simbólica que nunca se va a ejecutar nada. Y ahí viene el gran detalle. ¿Dónde está entonces la ejecutabilidad de derechos si al final esas decisiones siempre van a quedar en un carácter técnico, en un carácter teórico, pero no práctico? Sí, Para, como para ir cerrando, si les parece, hay un punto que tal vez merece la pena discutir a propósito de la sentencia, ¿no? Eh, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Claro, esto no se ha señalado para todos los casos, sabemos muy bien que es para el caso Morán, pero en una eventual circunstancia en la que se llegase, claro, esto es muy probable que no ocurra con la exhortación, pero en una eventual circunstancia en la que hubiese una reforma de la normativa vigente en el código y se permitiese que no se registre la data de la identidad de la madre, ha habido algunas posiciones de los magistrados haciendo un señalamiento de que, si bien es cierto, la posibilidad de no consignar la identidad de la madre podría resultar ser una posibilidad concreta, ¿no es cierto? Tal y como eso ocurre en el caso de hoy con respecto a la identidad del padre, que se pueden consignar los apellidos de la madre. Sin embargo, por un tema de derecho a la identidad del menor y para proteger aspectos ligados a herencia genética, se ha señalado que estos son derechos del menor y que el menor, ¿no es cierto?, tiene ese derecho a saber de dónde proviene. Esa es una posición interesante, ¿no? Es una posición interesante porque, bueno, conocer ese contexto de identidad y de herencia genética puede contribuir a que el menor en el futuro pueda tomar conocimiento acerca de, no sé, ciertas enfermedades congénitas o ciertas circunstancias de carácter patológico más adelante. ¿Ah? ¿Qué opinión les merece? Y creo que con eso vamos cerrando, ¿no? Bonito. sí, bueno, el tema, si bien es cierto, hay un tema de, nuevamente creo yo, que pasa por el mismo derecho de identidad, ¿no? O sea, ahí mismo centrado. La herencia genética vendría a ser, claro, una reclamación totalmente legítima si es que estamos con esta interpretación que estamos ahorita manifestando, ¿no? El punto es, creo yo, que si vamos por una atención, creo yo, sobre este asunto,
ya no sería única y exclusivamente por un aspecto de reclamación, ¿no? Sino más bien por un aspecto de desarrollo de lo que tenga que ver un menor del cual haya sido producto de una tera y que sobre este asunto cuáles son los aspectos o el abanico de posibilidades que pueda acceder el mismo, ¿no? Entonces, si por ahí la duda o en todo caso la preocupación va por un tema normativo, el tema normativo no únicamente tendría que centrarse en el 21 o en el 20, ¿no? Sino más bien ya atenderlo en sus diversos aspectos o diversas posibilidades sobre este tema. Como bien había señalado eh, Manuel, ¿no? El hecho es de que no por el hecho que no suceda, en todo caso por la misma condición económica en nuestro país, no postular por estas teras, pues no quiere decir que en algún momento no suceda, al contrario, cuando sucede, ¿dónde va a estar la norma ahí? Manuel. Opino igual. Literalmente, creo que este, este Tribunal Constitucional tiene una posibilidad de poder mejorar varios aspectos, pero creo que el hecho de que sus magistrados tengan un perfil más o menos homogéneo le va a permitir de repente superar estos errores porque todavía están iniciando funciones. Eh, Me gustaría que tenga una mayor participación y actividad cuando vengan casos mucho más complejos, como ya están sucediendo, porque en este tipo de situaciones, principalmente, creo que al TC no se le debería exigir nada, a quien se le debería exigir es al legislador. Eso El sí. legislador durante 40 años se está haciendo el muertito para reformar el Código Civil. Y Creo, sobre ese asunto, amigo, ¿recuerdan ustedes la figura de la inconstitucionalidad por omisión legislativa? claro, Mm. es que se Es está un... haciendo, el legislador se está haciendo el muertito. Mm. Resulta imposible, mi querido amigo, que, por ejemplo, a la mamá casada se le permite registrar su hijo como quiera y no se le obligue a plantear un divorcio. En otras palabras, a una mujer casada se le dice, haz lo que quieras con tu criatura, pero sigas casada porque yo creo en el matrimonio. No tiene sentido. Peor aún, comienzas a revisar el Código Civil y, por ejemplo, sigue vigente, claro, ya no tiene la efectividad social, pero sigue vigente el hecho de que los cónyuges se tienen que pedir permiso para trabajar. No, el tema de la afiliación. Mm. Sigue vigente. Otro Claro. ejemplo, hoy por hoy, si te das cuenta, si una persona tiene hijos preexistentes a una relación con la que formaliza en matrimonio, tiene que pedirle permiso para que los hijos nacidos antes de la relación matrimonial vivan en esa nueva pareja. Pregunta, ¿esto el legislador debe mantener vigente? ¿Por qué planteo esto? Porque acuérdense que entre el 2017 y el 2018 se hizo la reforma, o bueno, la evaluación de la reforma del Código Civil y Código Procesal Civil. Y en lo que respecta a familia, literalmente no se hizo ningún tipo de reforma. Se mantuvo, y peor aún, en el libro de sucesiones hay peores incongruencias. Inclusive les adelanto un dato, un causante ya fallecido, si es que en vida dejó la posibilidad de que un representante pueda hacer su testamento, este es válido. Ya con eso les digo todo. Evidentemente hay un pésimo trabajo porque nunca se pensó en reformular el Código Civil. Y este Código Civil hace agua por todos lados. Y no solamente en el libro de familia. ¿No me creen? Les doy un ejemplo. En el ámbito de acto jurídico y de obligaciones, pregunta, ¿están de acuerdo la mayoría de los profesores? No, sí o no. Se No. odia. Segundo, libro de registros públicos. Pregunta, ¿cómo es posible que tengamos en un cuerpo normativo dos sistemas contradictorios? ¿Ah? Pregunta, solamente quiero decir eso. Ahora, cierro. Si es que creen que yo estoy exageradamente fuera de lugar, pregunta, en el libro de contratos, ¿por qué entonces los franceses y los italianos se odian cuando analizan el contenido del artículo, los artículos del Código Civil? A ver, ¿Mm?
Pregunta, si dicen que yo estoy desinformado y que yo soy eventualmente muy crítico, pregunta, ¿y qué es lo que hacen los civilistas comerciales o eventualmente contractualistas cuando analizan justamente este código y literalmente lo destruyen? ¿Mm? No tiene sentido entonces mantener un código civil que es, ¿qué cosa? Opuesto por literalmente todo el mundo. Y no es una cuestión radical, es sencillamente el paso del tiempo en una sociedad que ha ido cambiando. No es por tampoco responsabilidad de los jueces, de los legisladores, no. La sociedad cambió. En el 84 no existía Internet. En el 84 no existía lo que existe en la actualidad. Pregunta, ¿cómo es posible mantener una norma cuando literalmente todo el mundo cambió? ¿Mm? Sí, tampoco era la misma constitución. Y ahora, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya hicimos la catarsis. Pero a mí me queda bajo esa última apreciación de Manuel y creo y coincido plenamente porque hay muchas cosas que criticarle al Código Civil a pesar de que bueno también tiene sus buenos aciertos y buenos antecedentes que inclusive para Sí, materia sí, claro. constitucional. Eh, yo creo que en las clases quienes tengan esa competencia de enseñar civil pues ya de una buena vez hagamos el parangón, ¿no? Porque si no me equivoco sobre este asunto hay un proyecto o dos, inclusive propuestas de códigos civiles que inclusive se han quedado estancados en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, Mm. sería bueno discutir ya cómo van ese tema, si de repente lo que están postulando va un poquito más acorde o cubre las exigencias, lo que al día de hoy se necesita, ¿no? De repente, pues la propuesta que está en debate o que ya superó el debate supuestamente, pues llega a ser lo mismo de lo mismo, pues ahí va a haber una preocupación mayor de todos los profesores, sobre todo, ¿no? Sí, bueno. Creo que esos anteproyectos al final no se van a aprobar nunca, así que hay también varios intereses de por medio, eso es lo cierto, pero bueno, ya habrá ocasión también de conversar quizás sobre eso y también de conversar acerca de otras situaciones más, tal vez igual de polémicas como la decisión que ha tomado ayer la Comisión de Justicia contra todo pronóstico, ¿no? Ah, sí, sí, hay mucho pan que rebanar ahí, bastante, Sí, creo yo. sí, Bueno, bueno. querido amigo, muchísimas gracias, querido amigo Robertito, muchísimas gracias, amigo Manuel, ha sido un debate muy enriquecedor, en lo personal me siento muy contento de haber compartido con ustedes y como no contento también con los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Robertito, gracias, Manuel. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes y muchas gracias al Instituto Nacional de Capacitación Académica, INCA. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Hasta luego, Gracias. cuídense mucho, muchachos, cuídense, hasta luego.